Después del regreso de los descendientes de Noé a la tierra, se establecen en las fértiles llanuras de Sinar, cerca del río Éufrates, donde florece la primera civilización. Bajo la bendición de Dios, la humanidad crece en fuerza e ingenio, desarrollando ciudades y habilidades avanzadas, impulsada por el deseo de unión y estabilidad. Su idioma común y su propósito compartido reflejan la intención original de Dios para que la humanidad gestione la creación en armonía. En este entorno fértil, Nimrod surge como un cazador poderoso y un líder destacado. Según Génesis 10 y 10 de la mañana, fue quien fundó la ciudad de Babel, entre otras. Su ambición encarna el deseo humano de grandeza e independencia. Inspirados por sus logros, la gente decide construir una ciudad y una torre que llegue al cielo, un acto de orgullo colectivo y desafío a la orden de Dios de llenar la tierra y mantener la humildad. La construcción de la torre simboliza tanto la ingeniosidad humana como un desafío espiritual. Sus integrantes mostraron una marcada negativa a aceptar la soberanía de Dios, buscando hacerse un nombre y alcanzar un estatus divino por sus propios esfuerzos. Este acto de rebeldía puso en peligro el orden divino y activó la justa ira de Dios, quien intercedió para proteger la integridad de su creación. En medio de sus ciudades bulliciosas y sus torres imponentes, la gente olvida el pacto divino, confiando solo en su fuerza y unidad. Sus corazones se llenan de una falsa sensación de seguridad y orgullo, que nublan su conciencia de la autoridad y la gracia de Dios. La vigilancia divina permanece atenta a las intenciones de la voluntad colectiva de la humanidad. A pesar de sus logros, la unidad de las personas en pecado molesta el plan divino de Dios. La torre que construyen simboliza la arrogancia humana y ese intento de renacer espiritualmente para elevar al hombre por encima de Dios, una acción que puede llevar a la destrucción si no se ejerce juicio. Sus intenciones preparan el escenario para una intervención divina que restaurará el orden celestial, recordándole a la humanidad la importancia de la humildad y de confiar en la gracia de Dios. En Génesis 11, versos del 5 al 7, Dios desciende justo en medio de la construcción de Babel, y se da cuenta de que nada será imposible para ellos. Movido por amor divino y con visión de futuro, comprende que su orgullo unido podría poner en peligro la relación entre lo divino y lo humano, que había sido establecida después de la creación. Por eso, actúa con decisión para evitar que esa unión se convierta en una ruptura total de su plan divino. Dios dice: bajemos y confundamos su idioma, para que no se entiendan entre sí. Este acto divino detuvo de golpe aquella enorme construcción, creando un caos donde antes había armonía. Desde ese momento, el idioma unificado se convirtió en muchas lenguas diferentes, cada una reflejando un mandato divino para frenar la soberbia humana y fomentar la humildad. La consecuencia inmediata es la confusión y el desconcierto entre los constructores. Su unidad se desintegra en divisiones, ya que ya no pueden comunicarse ni coordinarse de manera efectiva. La construcción de la ciudad se detiene por completo, y ese horizonte de logros humanos que antes parecía inminente queda frustrado por la voluntad divina, demostrando la soberanía de Dios sobre los planes humanos. Este juicio divino dispersó a la gente por toda la tierra, cumpliendo la orden de Dios de llenar la tierra, como se relata en Génesis 9:1. Los grupos dispersados dieron origen a diferentes naciones, cada una con su propio idioma y cultura. La dispersión fue una señal de disciplina divina, pero también un acto de misericordia, que permitió a la humanidad crecer en diversidad y humildad. A pesar de la confusión, el acto de Dios preserva la relación divina humana al evitar que la humanidad cree un trono falso para lo divino. Es una muestra de misericordia divina que mantiene intacto su plan para la historia de la salvación y enseña a las generaciones siguientes la importancia de la humildad, la obediencia y confiar en la gracia divina por encima del orgullo humano. La Torre de Babel se convierte en un símbolo del orgullo humano y del peligro de confiar en los logros mundanos en lugar de en la gracia divina. Nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como nos dice la Biblia en Santiago 4:6. Las naciones dispersas reflejan la soberanía de Dios, demostrando que el poder humano no está completo sin la bendición de Dios. A lo largo de la historia de Babel resuena en las divisiones entre naciones, idiomas y culturas. Nos muestra cómo el orgullo y la desobediencia pueden llevar al caos, pero también cómo la intervención de Dios guía a la humanidad de regreso a la humildad y a confiar en Él. Nos recuerda la importancia de la humildad, tanto en la Iglesia como en nuestras vidas personales. La confusión divina de los idiomas nos recuerda lo importante que es la unidad en la diversidad.
Dios quiere una armonía que nace de la humildad, no una uniformidad que intentamos lograr por nosotros mismos. Esta enseñanza nos llama a reconocer la autoridad de Dios y a buscar la unidad a través del amor y la fe, valorando la riqueza que trae la variedad en la creación de Dios. La historia nos recuerda la misericordia de Dios, que limita la soberbia humana para evitar su destrucción y abrir la puerta a la oportunidad de arrepentirse y crecer. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Buscamos primero el reino de Dios o nos dejamos llevar por el orgullo? Siempre podemos volver nuestra mirada hacia la gracia divina. En el Nuevo Testamento, Pentecostés, Hechos 2, restablece la unidad que se rompió en Babel. El Espíritu Santo permite que diferentes naciones comprendan el Evangelio en sus propios idiomas, simbolizando la reconciliación divina y el alcance universal de la salvación. La lección de Babel sigue vigente. Humildad, obediencia y confiar en la gracia de Dios son fundamentales para tener una verdadera comunión con Él. A lo largo de la historia bíblica, la historia de Babel nos recuerda la lucha constante entre el orgullo humano y la soberanía de Dios. Nos prepara para entender la salvación como un regalo divino, no como un logro humano. Reconocer nuestras limitaciones nos lleva al arrepentimiento, a la humildad y a confiar en la providencia divina. Desde el punto de vista teológico, Babel nos recuerda a los católicos la importancia de la humildad ante el misterio de Dios y la necesidad de la gracia para alcanzar la salvación. La confusión de idiomas se convierte en un símbolo de la ceguera espiritual que solo el mensaje redentor de Cristo puede sanar, uniendo a la humanidad en verdad y amor. En la doctrina de la Iglesia, la historia de Babel nos recuerda que la verdadera unidad se basa en la fe, no solo en esfuerzos humanos. El diálogo ecuménico y las relaciones interreligiosas reflejan ese deseo divino de unidad en medio de la diversidad, respetando las distintas culturas, pero reconociendo siempre la fuente divina de la verdadera fraternidad. Este evento nos recuerda la importancia de la gracia divina por encima de la ambición humana. Como nos enseñó Jesús, la verdadera grandeza está en la humildad, en servir a los demás y en confiar en la misericordia de Dios. Nos invita a ser constructores humildes de una torre espiritual, expandiendo el reino de Dios con amor y obediencia, no con orgullo ni arrogancia. La fe moderna sigue aprendiendo lecciones de Babel: evitar la soberbia, acoger la diversidad y buscar la guía divina. Los milagros y los momentos de reconciliación reflejan la intervención divina en Babel, inspirando a los creyentes a confiar en el plan de Dios en medio del caos de un mundo quebrantado. La historia de Babel nos enseña que el orgullo solo conduce a la confusión y la división, pero la humildad abre la puerta a la gracia divina. En nuestra vida cotidiana, esto nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, confiar en la misericordia de Dios y promover la humildad tanto en nuestro corazón como en nuestras comunidades. El acto divino de confundir los idiomas nos recuerda que las divisiones humanas suelen surgir del orgullo o del egoísmo. La reconciliación empieza reconociendo nuestras limitaciones y buscando la misericordia de Dios, reflejando la misión de la Iglesia de unir a las personas más allá de las diferencias. A lo largo de la historia, la lección sagrada sigue vigente. La paciencia de Dios perdura y su misericordia busca devolver a la humanidad a la unidad. Las festividades, las oraciones y las obras de caridad son nuestra forma de responder a su llamado divino de humildad y amor. La historia de Babel nos recuerda que, al final, todo se reconciliará en Cristo. En el cielo nuevo y la tierra nueva, desaparecerán todas las divisiones. Nos anima a seguir adelante con fe, confiando en la providencia de Dios, que está obrando todo para nuestro bien. Al final, Babel nos recuerda que la justicia y la misericordia divinas van de la mano. Nos invita a ser humildes, a buscar la unidad y a entender que la verdadera grandeza no está en los logros mundanos, sino en obedecer la voluntad, la gracia y el amor de Dios. Esta verdad sagrada atraviesa generaciones, guiándonos hacia la vida eterna.